Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 111, 112, 113 y 114 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 111, sorprendentemente, después de que Mao disparara 7 veces contra la AEC, el edificio no se derrumbó. Midori ya habría apostado lo que fuera a que lo haría, pero parecía que este búnker estaba hecho de un material más resistente. ¡Santo cielo! Debería haber comprado 10 más de estas cosas. Mao seguía tan ruidoso y bullicioso como siempre, a pesar de que cada disparo lo lanzaba contra la pared, por negarse a cambiar su postura de tiro. Probablemente estaba bien, y el AEC estaba diseñado para resistir este tipo de fuerzas, así que entre la base, Mao y el AEC, el daño total fue nulo. A menos que contáramos la pared del fondo. La pared del fondo del campo de tiro había sido destrozada por cada bala y ahora se encontraba a varios metros más atrás de lo que había estado antes. También había algunos trozos de roca nuevos esparcidos por el suelo, pero Midori ya no era conserje. Que otro se encargara de mantener este lugar impecable, fuera lo que fuera que eso significara. Midoriya y Mao se encontraron en el vestuario. Oye, ¿hay algo más que quieras hacer mientras estamos aquí? Tenemos todo el edificio para nosotros solos. Midoriya estaba a punto de responder que no cuando algunas cosas que Mao y su esposa le vinieron a la mente. Oye Mao, eres bueno con las armas, ¿verdad? Sí, trafiqué con ellos durante unos 40 años. Conozco bien mi forma de manejarlos, pero no se ajustan bien a mi peculiaridad, así que no los uso en peleas reales. ¿Por qué? ¿Podemos usar las balas y las armas del arsenal? Santo cielo, Olforon dejó balas en el mismo edificio que yo. Mao se rió y condujo al arsenal. Eso no es una pregunta, ese es el plan para el resto de la noche, hombrecito. Todo Japón fue alertado por una serie de pequeños terremotos en una zona mayoritariamente boscosa. Según la mayoría de los informes, se registraron entre 5 y 8 sismos, causados por algo en las profundidades del subsuelo. Fue algo muy inesperado y podría deberse a una anomalía, dada la rapidez con la que aparecieron y desaparecieron, pero aparte de leves temblores, no hubo daños importantes. No era lo suficientemente grave como para convocar otra reunión de la Asociación de Héroes, pero sí lo suficiente como para preocupar a Nezu. Conocía a algunos héroes de la zona que habían ayudado a mitigar los pocos daños que se habían producido, y tenía previsto enviar a sus alumnos a ese mismo bosque en tan solo 2 días. Si se trataba de un villano, enviar a sus alumnos a ese bosque, con sus terremotos impredecibles, podría ser peligroso. Por otro lado, ya era tarde para tomar una decisión. Podía cancelarlo o reforzar la seguridad, y solo una de esas opciones beneficiaría el desarrollo de los estudiantes. Tenía 2 días para decidir, así que lo mejor era hacerlo de inmediato, y así lo hizo. Enviaría a algunas personas a investigar la zona, y si ocurría algo o encontraban algo sospechoso, cancelaría la excursión escolar. Era mejor ser precavido al tratar con 2 clases de primer año. Les decía a sus profesores que estuvieran atentos a cualquier villano en la zona, incluso si no ocurría nada. Con 4 profesionales voluntarios, 2 profesores y un justiciero, haría falta un grupo de villanos bastante fuerte para derrotarlos. A pesar de todos los problemas que les había causado, Nezu tenía mucha fe en sus profesores. Después de todo, por eso los había elegido. Pero en cuanto a elegir a alguien para investigar, ya conocía a 4 héroes en la zona, y estaba preparando todo para que los estudiantes llegaran y pudieran entrenar. No sería mucha molestia pedirles que echaran un vistazo y vieran si encontraban algo sospechoso, ¿verdad? Ponte de pie con confianza, hombre, y mantén la espalda recta. Luego inclínate hacia el ama. Una espalda encorvada es una espalda dolorida, hombre. Entendido. 3 disparos más al blanco, todos dieron en el blanco. No en el centro, pero sus tiros daban constantemente. Nada mal, hombrecito. Nada mal en absoluto. Mao se rió mientras le daba una palmada a Midoriya en el costado, mirando al objetivo. No es bueno, pero tampoco está nada mal. Al fin y al cabo, la práctica hace al maestro. Wright comprobó cuántas balas le quedaban y volvió a preparar el arma. No estaba acostumbrado a tener que contar los disparos, y esta metralleta los escupía tan rápido que era difícil llevar la cuenta.
Practica todo lo que quieras, si practicas fallando todo el día serás el mejor fallador que jamás haya conocido. Mao dejó de reír y tomó una de las pistolas que, según todos los indicios, eran demasiado pequeñas para que él la usara con normalidad. En lugar de disparar correctamente, volteó el rifle boca abajo de manera que su meñique quedara sobre el gatillo, luego giró y disparó 3 veces como Wright. Sus disparos tampoco dieron en el blanco, pero se acercó bastante a pesar de su peculiar estilo de tiro. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender a disparar así? 1 año. Aunque me llevó otros 20 dominarlo. Mao hablaba de años como si fueran semanas, algo que pasaba casi desapercibido. Luego, Mao vació el cargador entero sobre el blanco, consiguiendo algunos puntos de tiro, pero creando un círculo de balas muy compacto. Puede que los tiros al centro fueran fruto de la suerte, pero la habilidad de Mao para disparar con la suficiente precisión como para conseguir esos tiros afortunados era lo que realmente importaba. Pero tuve que crear mi propio estilo, ¿entiendes? Eres mucho más rápido que yo con esta hoja. 2 años, sin problema. Al menos tengo algo que esperar con ilusión. Wright también vació el cargador en el blanco y luego comprobó su puntería. La mayoría de sus balas dieron en el blanco, pero estaban dispersas. Hasta ahora solo había usado armas semiautomáticas, y esa diferencia del semi lo estaba matando. Probablemente le iría mejor con un rifle de cerrojo. ¿Por qué pensaba eso? Tenía a mano a la única persona con la que podía hablar de armas. ¿Crees que debería empezar a practicar con rifles de cerrojo? Haz lo que quieras, tío. Mao se encogió de hombros y empezó a meter más balas en el cargador. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. A ti te gusta ir más despacio, así que creo que si necesitas un arma automática ya estás jodido, pero no sé. No soy ningún samurái. Eso era algo a tener en cuenta. Las circunstancias en las que se usa un arma influyen mucho en el tipo de arma que se desea. Wright solo había estado pensando en qué armas serían las más fáciles de aprender a usar, pero había algunas que jamás usaría. El gran problema de Wright con la AEC era lo poco práctica que resultaba. Era tan potente que nunca era práctico usarla, además de que su enorme tamaño la hacía incómoda de llevar encima. La AEC servía mejor como amenaza que como arma en sí misma. Las armas semiautomáticas y de cerrojo se ajustaban mucho más al enfoque que preferían. Si alguna vez hubieran tenido que usar un arma automática, ya habrían cometido un error, y aunque era bueno considerar la posibilidad del fracaso, no debían darlo por hecho. Era mejor planificar para el éxito y estar preparados para el fracaso. Wright dejó el cargador y volvió a poner el seguro del arma mientras regresaba a la armería. Bien pensado, Mao. La cambiaré inmediatamente. ¿Pensando en qué? Espera, ¿en qué estaba pensando? Ay, no te vayas, responde la pregunta. Midoriya disfrutó muchísimo aprendiendo sobre escopetas más allá de su apariencia en las películas, familiarizándose poco a poco con el arma, a veces difícil de manejar, cuando disparaba balas de verdad. Fue una gran experiencia de aprendizaje, ya que pudo probar cosas de forma segura bajo la supervisión de alguien, aunque no confiara en esa persona ni siquiera para recordar el día de la semana. Los dos examinaron los casquillos de bala para observar los blancos y los cañones que habían estado destrozando. Había sido lo que Midoriya consideraría un buen rato, habiendo podido trastear con 7 armas diferentes y familiarizarse con cada una. ¿Crees que podremos volver? El grandullón se va de Japón en una semana. Tiene que dejarle su hoja a alguien para que la cuide, y creo que me la quedaré yo. Mao no pudo evitar mostrarse engreído, presumiendo de la riqueza que probablemente adquiriría. Tenía sentido que All for One también se la diera a Mao. Eiko mencionó que su padre había hecho algo con tierras. Las compró y vendió o algo así, pero ahora podía deducir qué hacía Mao realmente. Mao guardaba propiedades para All for One mientras este se encontraba en otro país. No había problema en dejarlo hacer lo que quisiera en la propiedad, y eso explicaba por qué a Mao le dieron todas las llaves del lugar en lugar de solo las que necesitaba para el campo de tiro. Midoriya le dio un ligero puñetazo a Mao en el hombro, riendo. Entonces creo que debería devolverle el favor de todas las balas que desperdicié. ¿Quieres comer algo? Oye, ¿crees que las balas y una comida cuestan lo mismo? Caramba, y yo que pensaba que era pésimo en matemáticas. Mao se reía y agarró a Midoriya por el hombro, dándole un abrazo con un solo brazo. Añade el postre y quedamos a mano. Eres un negociador duro, pero puedo aceptarlo. ¿La comida del bar está buena?
Ay, ¿no te quejabas de que habías comido demasiada comida de bar de camino aquí? No creas que el jefe es sordo. Oye, la comida está buena. ¿Qué, quieres comer mierda? Ay. Solo digo. Puede que te quejes de la comida del bar, pero la comida es comida, niño quisquilloso. ¿No te pateé el trasero? 2 veces, pero estoy conduciendo la moto, así que puedo llamarte chico. Maldita sea. Mau le ahorró la molestia de volver a casa caminando, llevándolos a ambos a Jijis, con una parada rápida para dejar el AED y permitir que Midoriya se cambiara el ridículo traje de vaquero por uno ridículo de sensei, un traje del que Mau se divirtió burlándose durante todo el camino hasta el bar antes de sentarse a comer. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentaron en la barra, sino en una mesa de verdad, ya que Mau planeaba comer tanto que Midoriya se gastaría hasta el último centavo que había ahorrado. ¿Puedes ver a través de eso? Sí. Me costó un par de intentos, pero ahora veo perfectamente. Midoriya tiró del pañuelo, ajustándolo sobre su rostro. ¿Qué sentido tiene? Describe la cicatriz. Midoriya tocó la cicatriz falsa en su ojo. Si la gente intenta buscar a este tipo, se fijará en rasgos característicos, como esta cicatriz. Como parece que intento ocultarla, se nota aún más. Las hojas de datos son una locura, demasiado complicadas. Mau terminó otra ronda de refresco con una gran sonrisa, sacudiendo la cabeza. Simplemente cambio el nombre y me mudo. Nunca he tenido problemas. Sencillo y tonto, así es como me gusta manejarlo. ¿Por qué no bebes cerveza? Era la primera vez que bebía con alguien que no pedía cerveza de inmediato. Mau miró su vaso y se rió. Mi peculiaridad es que considero la cerveza veneno. Estoy demasiado emocionado ahora mismo, no puedo emborracharme. Normalmente intento ponerme algo alegre o drogado antes de una pelea para acumular energía rápidamente, pero una vez que me emociono, la cosa deja de funcionar. Ya que no puedo emborracharme, ¿para qué beber algo que sabe a orina? Tienes mucha razón para ser un tipo que se divierte arriesgándose a morir. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Tú también. Mau se recostó y se rió, luego tomó otro vaso y se lo bebió de un trago. Entonces, después de esto, ¿quieres tomar un par de rondas? Hace tiempo que no bebo y estoy en plena forma. No, tengo que mantenerme sano por una vez. Podría lastimarme el pie pateándote el trasero, y me retiro, Mau lo miró con una expresión segura y engreída, cuestionando esa afirmación. Me voy a tomar un respiro. Estoy reflexionando y tratando de encontrar un rumbo. ¿Le tienes miedo al grandullón, eh? Admítelo. Te tengo tanto miedo como a la gravedad. Midoriya se recostó, tamborileando con los dedos sobre la mesa mientras ordenaba sus pensamientos antes de volver a entrar y hablar. No quiero sonar vago ni místico, pero el mundo está cambiando. Nuestros trabajos están cambiando. El grandullón se va a Estados Unidos, y el enano que lo reemplaza es un inútil. Claro que sí. Mau se lo tomó un poco en serio, al menos, y eso era todo lo que Midoriya podía pedir al elegir a la que probablemente era la peor persona del mundo para explicarle sus problemas actuales. En cierto modo, la delincuencia en Japón va a cambiar con el nuevo desequilibrio de poder. Surgirán nuevos idiotas que se matarán entre sí para intentar hacerse con el poder hasta que, finalmente, alguien vuelva a tomar el control. Supongo que no serás tú. ¿Liderar a otras personas? ¿Qué va? Solo lo hice en la pandilla de Cole porque el jefe me lo ordenó. Era de esperar. La villanía se está yendo al garete. El problema es que el heroísmo ya es una mierda y algún día irá a peor. No estaba seguro de si Mau sabía del deterioro de la salud de All Might, pero no iba a decírselo directamente. Todo depende de All Might, pero All Might no es todopoderoso. Algún día se retirará y entonces el heroísmo colapsará. Ese es el problema con los peces gordos que hacen todo el trabajo. Cae una ficha de dominó y de repente todo se va al traste. Eran momentos como este, mientras Mau reflexionaba sobre su pasado, los que hacían que Midoriya recordara que Mau había estado trabajando para All For One durante décadas. Probablemente había estado involucrado en mucho crimen organizado en el pasado, y aunque no lideraba, seguramente trabajaba para mucha gente. Así que dices que se va a armar un buen lío. Algún día. Tal vez no este año. Tal vez no en otros 10 años, quién sabe, pero sí. Algún día las cosas se pondrán feas. Llamaron a la puerta y Sozu entró con el pie, haciendo una reverencia con una sonrisa en el rostro. Disculpen la interrupción, pero su comida está lista, señores.
¿Perdón? No te preocupes, siempre es buena noticia traer comida. Mao se rió al recibir sus platos, 5 veces la cantidad de comida que Midoriya había pedido. Gracias por la comida. Gracias, Sozu, con eso basta. Sozu echó un vistazo a Ken, inusualmente sereno, y al bullicioso gigante que tenía enfrente, y tras analizar la situación, hizo una reverencia y se marchó sin decir una palabra más. En cuanto Sozu se fue, la expresión de Mao se tornó más seria. Entonces, ¿no surgirán héroes cuando el número 1 se haya ido? Ese palillo humano lleva años intentándolo, además creo que el grandullón tiene un heredero. Resultaba un poco confuso como Mao se refería a todos los importantes como el grandullón, pero Midoriya lo entendió. ¿Lo has visto? El que puede atravesar objetos. Mao asintió, sin comprender al principio el japonés de Midoriya. A menos que tenga el don de All Might, no puede reemplazarlo. Nadie puede, y ese es el problema. Ese es un problema bastante grande, pero ¿qué crees que pasará cuando el jefe se vaya? Con la muerte del mayor héroe del mundo, se avecina un aumento global de la villanía, no, del crimen. Empezaba a hablar de nuevo con jerga de héroe, aunque esa jerga fuera una farsa. No se trataba solo de villanía. Villanía era un término dolorosamente genérico para referirse a ella. Era crimen, simple y llanamente. Habrá una nueva era de crimen, y Japón no podrá combatirla sin su símbolo de paz. De todos modos, la tasa de criminalidad ya está aumentando. ¿Eso incluye a todos los justicieros? En serio, inspiraste a un montón de ellos. Ese podría ser el origen del auge. Eso incluye a todos. El crimen es crimen, incluyéndote a ti y a mí. Las manos de Midoriya tamborileaban distraídamente sobre Yamato, escondido dentro de un paraguas. Este mundo va a experimentar grandes cambios cuando el heroísmo se derrumbe y la villanía surja, villanía de verdad. No solo un montón de criminales dando vueltas en círculos. Estoy intentando averiguar cuál será mi posición cuando eso suceda. Intento predecir qué bando ganará, pero a pesar de todo mi análisis, solo veo un final. Es algo constante y seguro, pero no estoy seguro de cómo se desarrollará exactamente. Ahora solo intenta ser dramático, pero aún así me enganchaste. Mao terminó de comer su segundo plato y se recostó, prestándole toda su atención a Midoriya en lugar de simplemente actuar como un confidente insolente. ¿Cuál será el final? El bando que recupere el control tendrá la ventaja. Ese bando será el que aún cuente con una figura poderosa. La Liga de Villanos tiene a Kurohiri, pero no es bueno en el combate directo y perderán su capacidad para crear Nomu fácilmente. Stein trabaja de forma independiente y no tiene los recursos para enfrentarse a la asociación de héroes por sí solo. La Yakuza ha sido aplastada por el hombre que ocupa el puesto durante años y tiene la mayor oportunidad de crecer en su ausencia, pero carece de esa figura poderosa que la respalde. Si la Yakuza lo logra antes que la Liga, ganará la carrera. ¿Y los héroes? Los héroes están todos del mismo lado ahora mismo, una gran ventaja. Tienen la mayor cantidad de efectivos y la ley de su lado, además de los recursos, qué lástima que sean todos unos inútiles en su trabajo. Mao intuía a dónde iba a parar esto, pero eso se debía a que él mismo peleaba con frecuencia. Podía ver los problemas del heroísmo moderno. De hecho, Mao era una de las pocas personas que conocía que comprendía a la perfección esos problemas. Nada mal para un tipo cuyo lema era pensar lo menos posible. Exacto. Antes, los héroes eran duros. Tenían que serlo. Wright se inclinó hacia adelante, mirando fijamente su comida. El cobarde había pedido comida extranjera otra vez. Bistec y camarones. Wright jugaba con la comida mientras hablaba, dividiéndola lentamente en trozos. Con tan pocos héroes asumiendo tanto sin apoyo, los buenos se volvieron mejores, los mejores se convirtieron en los mejores, y los mejores se esforzaron al máximo para mantenerse en la cima. Si no lo hacían, bueno, entonces no volvían a hacer nada jamás, a menos que contemos sus funerales. El riesgo eliminó a los débiles y dio paso a héroes, villanos y justicieros. Se impulsaban mutuamente a ser los mejores. Pero, ¿y ahora? Cortó el filete con facilidad con el cuchillo y levantó un trozo, observándolo mientras hablaba. Taimas softened a ellos ter comfort a su egnectem, and victory hs muerfe atectem. El monstruo se llevó la carne a la boca y masticó durante unos instantes, dejando que el silencio se instalara antes de continuar. De entre todos los bandos presentes, unirlos debería ser lo mejor. En teoría, lo es.
Pero en la práctica, incluso la yakuza es una mejor opción que la industria moribunda en la que se ha convertido el heroísmo. Todas las opciones son terribles. Es hora de que las cosas cambien, y creo que eso podría ser lo mejor. Creo que la caída del heroísmo podría ser lo mejor. Midoriya cortó otro trozo de bistec, mirando fijamente su plato. Pero no lo sé con certeza. Y esa incertidumbre me asusta. El heroísmo tiene que desaparecer, eso seguro. Ahora mismo no sirve para nada. La policía se la pasa sin hacer nada, los héroes se enriquecen a costa de los demás y la delincuencia sigue en aumento. Las cosas tienen que cambiar. Podríamos salvar el heroísmo, reformarlo para que valga la pena, pero ¿acaso merece la pena? Esta conversación durante la cena se tornó muy profunda y extrañamente inquietante. El hombre se recostó una vez más, reflexionando en silencio, y luego se inclinó hacia adelante con una sonrisa. Sí, supongo que tienes razón. Quién sabe, tal vez no haya una respuesta correcta, pero de todos modos, probablemente debería callarme y comer antes de que esto se enfríe. Hay una respuesta correcta a esa pregunta. Por fin, una fácil. Mao se rió un segundo y volvió a comer durante un minuto antes de ignorar su propio consejo y retomar la conversación. Aún así, si estás pensando en qué bando unirte, ¿no deberías unirte al que más te guste? Ese sería mi plan, el problema es que los odio a todos. Ah, ese es un gran problema. ¿Cuál odias más? Ese cabrón peludo. ¿De qué lado está ese cabrón peludo? Siendo sincero, ya no tengo ni idea. Capítulo 112, Mao y Midoriya tomaron caminos separados después de que Mao no lograra vaciar la billetera de Midoriya, pero sí le hizo un buen daño. Gastando 40.000 yenes en una sola comida, no era de extrañar que Mao se volviera ilegal. Nunca podría ganar suficiente dinero para alimentarse si no, espera, Midoriya se detuvo justo afuera de su apartamento. ¿No dijo que no tiene hambre cuando está emocionado? Ese idiota. En realidad solo quería quedarse con todo mi dinero. Por muy tonto que fuera, había que reconocer que tenía agallas. Seguro que Midoriya le daría la pelea que tanto ansiaba la próxima vez. Iba de gastar hasta el último yen en ese grandullón. Estaba cabreado, pero también se reía, así que al menos Mao hizo algo bien. Entró por la puerta principal con una gran sonrisa y, al pasar, abrazó a su madre. Hola Izuku. ¿Estás disfrutando de los últimos días de tus vacaciones? Ella sonrió mientras él seguía su camino rápidamente, sin darles un segundo para intercambiar sonrisas. Creo que sí. Pero mañana es un gran día, tengo que acostarme temprano. ¿Tienes que terminar de prepararte para tu pequeño viaje de campamento? El pequeño viaje de campamento, tan pequeño como Tokio, que involucraba a una de las escuelas de héroes más grandes del mundo. Un viaje de campamento bastante pequeño, por lo que él sabía. Sí, mañana conseguiré más información. Iría a la UAM mañana como Ken, pero llamaría con antelación. No era un cretino como Nezu, que aparecía cuando le daba la gana. Iría después de hablar con All for One y llevar los últimos objetos para conseguir las piezas de las últimas armas que quería fabricar. Con ese pensamiento, revisaría el último artículo ahora. Deseándole buenas noches a su madre, entró en su habitación y la cerró tras de sí antes de dirigirse a su armario. Enterrado bajo toda la mercancía vieja de héroes que aún no había vendido, justo frente a la pared del fondo, había un pequeño paquete con su último artículo, o artículos, si se quiere ser preciso. Tenía muchas piezas, y esa noche iba a terminarlo. Sacó la caja y la dejó sobre su escritorio, sacando los materiales. Un extraño abrigo negro. Fue uno de los últimos artículos que le pidieron que confeccionara, pero no hizo solo uno. El primer abrigo era para alguien alto y delgado, mientras que el segundo era para una persona mucho más grande. No estaba seguro de qué peculiaridades les impondría All for One, pero serían regalos útiles para la defensa de sus agentes importantes. Según su experiencia, la defensa era fundamental, sobre todo cuando uno la olvidaba y se dislocaba el hombro al dispararse con su propia arma. Tuvo algunos intentos y contratiempos al hacerlos, pero ahora todo estaba listo. Lo único que Midoriya tenía que hacer era quejarse de lo mucho que le dolían las manos de tanto trabajar, irse a la cama e ir a ver a la gran patata por última vez antes de que se marchara a supervisar a unos mocosos. Se preguntaría qué podría salir mal, pero al menos había aprendido eso de sus errores pasados. Al final, Midoriya sí que se acostó temprano, y con razón.
Se levantó con el sol, revisó los abrigos y dio los últimos retoques para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Salió a desayunar rápidamente, pero los nervios le habían quitado el apetito. Todo eso solo sirvió para que se marchara aún más rápido. Entró en el instituto Ishiyama para dar los últimos retoques a las chaquetas, asegurándose de que las costuras y los cordones estuvieran en perfecto estado. Además, cambió las dos chaquetas de una caja de cartón común a dos cajas mucho más elegantes y presentables para cuando las entregara. Quería causar una buena impresión. Al fin y al cabo, sería la última vez que se verían en mucho tiempo. Entonces se cambió la ropa informal por un disfraz. Aunque nadie fuera a ver a un chico con un par de cajas y pensar este tipo está ayudando al villano número 1 de Japón, no quería correr riesgos. De todos modos, no le suponía mucho esfuerzo, así que bien valía la pena ir un paso más allá. Midoriya recogió las cajas y su paraguas, y miró por la ventana. La gente empezaba a llegar a la escuela mientras los profesores se preparaban para más trabajo. Pronto perdería su libertad, pero ¿acaso tenía alguna? Este verano había estado marcado por sus malas decisiones y el tiempo perdido. Con la bestia y espectro, en realidad no había hecho gran cosa. Hicieron mucho. Lucharon contra héroes profesionales, se reconciliaron con Mao y se prepararon para el cambio de estación. Cuando Japón cambiara, estarían listos. ¿Preparado para qué? ¿Para más peleas? Ya todos los héroes solo peleaban. Midoriya no quería seguir peleando, quería ayudar a la gente. Quería salvarlos. ¿Acaso combatir el crimen no ayudaría a la gente? ¿Acaso detener el crimen no salvaría vidas? Ellos sí habían estado ayudando a la gente, aunque nadie se diera cuenta. Desde las sombras, habían ayudado a la sociedad, deteniendo a cientos de criminales por su cuenta. Los héroes lucharon, los villanos lucharon, pero ¿quién se encargó de todo cuando terminó la guerra? ¿Quién ayudaba a las personas sin hogar después de que la EG demoliera decenas de edificios? ¿Quién iba a proteger a las personas sin hogar si no luchaban? ¿Quién se había atrevido a enfrentarse solo a los héroes para demostrar su injusticia en un mundo que había caído tan bajo? Este mundo se ha corrompido tanto que incluso los héroes parecen más bien villanos. Pero este mundo es tan corrupto, los villanos pueden convertirse en héroes. Este mundo necesitaba cambiar. No podía seguir existiendo como estaba. El heroísmo era una profesión contraproducente que pronto se derrumbaría. Un tema al que solía volver era el de reformar el mundo a través de la villanía, y ahora estaba a punto de conocer al experto. Midoriya miró la hora, se puso la capucha y se puso en marcha. Tenía una partida de minigolf para jugar mientras esperaba. Era bastante tranquilo. Solo él, el puter y la pelota. Sus movimientos eran lentos y controlados mientras golpeaba la pelota, observándola rodar por el césped, rebotando en las paredes del campo antes de detenerse a pocos metros del hoyo. Izuku suspiró y sonrió mientras se apartaba del campo por un segundo, cogió algo de beber y volvió al juego. Calculó la distancia a ojo, un poco más allá de donde podía empujar la pelota con seguridad. Tendría que volver a tocarla. Izuku se estiró y flexionó las piernas, luego retiró el puter unos centímetros. La dirección era fácil, sin pendiente ni obstáculos entre él y el hoyo. Todo se reducía a elegir la fuerza justa. Un ligero toque hizo que la pelota rodara unos metros hacia adelante, rozando el agujero por un segundo antes de ceder a la gravedad y caer dentro. Al encestar finalmente, el niño que jugaba solo sonrió de alegría. «Hoyo en 3, joven Midoriya». La voz resonaba en su collar metálico, oculto bajo una chaqueta de invierno de Hello Kitty. La Liga de Villanos debería vestir más a menudo como Kurohiri. Solo con verlo con sus pantalones caqui verdes, Izuku se moría de ganas de suicidarse. Mi madre puede hacerlo en 2. Este es el agujero en el que peor se le da, así que tengo que ganarle aquí. Pero, claro, la ropa que te hacía sangrar los ojos era el fuerte de Kurohiri. Sobre todo con el sombrero de cerveza. Dios, Izuku no podía decidir qué era lo que más odiaba de ese atuendo. El abrigo de invierno en pleno verano o el sombrero de cerveza. ¿No te estás asando ahí dentro? Puedo teletransportar todo el calor o el frío, lo que significa que puedo usar lo que quiera donde quiera. Kurohiri se unió a Izuku con la misma naturalidad que si fueran amigos de toda la vida, sacó su propia bola y puter de la nada y fue el primero en intentar el séptimo hoyo. Sin duda, un uso poderoso de Tudon. Midoriya movió su mochila junto con ellos mientras se instalaban en el nuevo agujero, con el paquete y Yamato guardados dentro por si acaso algo se ponía peligroso.
Dominar un don de verdad es poder usarlo en cualquier momento y lugar. Kurohiri golpeó la pelota y la vio rebotar por el recorrido, y también la vio salirse del mismo. Demasiada potencia, no rueda lo suficiente. Solo tienes que cogerle el truco. Creo que equivocarse es la mejor manera de acertar después. Midoriya imitó los movimientos de Kurohiri, haciendo que su bola rebotara en lugar de rodar. De esa forma, incluso algo que empezó como un accidente, la pelota rebotó sobre una de las paredes y se deslizó por el suelo, para luego aterrizar en otro segmento dentro del mismo campo, junto al hoyo. Puede ser un nuevo camino hacia el éxito. ¿Así fue como se te ocurrió la idea para tu elegante espada? Kurohiri retrocedió y le lanzó una rápida mirada a Midoriya. Izuku recordó con una sonrisa el momento en que empuñó la espada por primera vez. Lo vi en un cómic. Parecía divertido. Una de las armas más peligrosas del mundo surgió de un cómic. La AED también se basó en un cómic. Una historia sobre un vaquero. ¿Qué? ¿Las pistolas y el traje también están basados en cómics? ¿Acaso todas las leyendas de los supervigilantes comienzan en los cómics? No. Eso viene de los videojuegos, y Yamato también, un poco. Increíble. ¿Habría oído hablar de algo así? Devil May Cry, Metal Gear Rising, vas a golpear esa pelota hoy o mañana. Rosa, bueno, hoy sí, pero parece que debería haberlo conseguido mañana. Tampoco había oído hablar de esos juegos. Es de antes de las peculiaridades. Cuando los superpoderes eran solo sueños y los héroes aún existían. Era una época en la que reflexionaba mucho, no porque fuera mejor ni peor que la actualidad, sino porque él habría encajado perfectamente allí. De verdad que lo habría disfrutado. Aunque nunca lo vivió ni lo viviría, lo echaba de menos. ¿Estamos intentando mantener el buen humor durante este minigolf? Intentamos mantener la bola en el campo en este minigolf, pero no puedo decir que lo estemos logrando. Ya casi le estoy cogiendo el truco, ya verás. He estado esperando, pero sigues siendo el que está más lejos del hoyo. No puedo golpear hasta que estés más cerca que yo. ¿Hay reglas específicas para esto? Todo tiene reglas, pero no todos las respetan. Nosotros no. Cierto, ja. Kurohiri se enderezó cuando su bola finalmente aterrizó en el campo y se quedó dentro, observándola rodar. Pasó justo al lado de la bola de Midoriya, convirtiéndose de nuevo en la bola más lejana. ¿Voy otra vez? Si tu táctica ganadora es aburrirme hasta la muerte sin dejarme jugar nunca, está funcionando. Al menos algo está, Kurohiri resopló mientras se recolocaba, preparándose para el siguiente disparo. Porque estos disparos no me están saliendo bien. Tenemos 30 minutos. Izuku mataba el tiempo haciendo girar su palo de golf como si fuera una batuta. Tómate todo el tiempo que necesites. Bueno, eso fue lo que dijo, pero 2 minutos después Kurohiri seguía sin embocar. A veces se acercaba, otras no, pero el resultado final era el mismo. Midoriya metió su bola en su segundo golpe cuando la de Kurohiri estaba ligeramente más cerca del hoyo que la suya. Intenta saltar. Hasta yo conozco esa referencia. Entonces hazlo. ¿Por qué estás siendo tan sarcástico ahora? Llevas 3 minutos intentando hacer un solo agujero. 3 minutos sentada, esperando a que apuntes. Al principio pensé que tu estilo me estaba tomando el pelo, pero luego recordé aquella vez que estuviste detrás de mi madre y de mí todo el día, y aún así me seguías el ritmo, así que me di cuenta de que lo haces mal a propósito y ahora me estoy vengando. ¿Hace cuánto tiempo te diste cuenta de eso? Cuando fallaste por 4ª vez. Te dije que si tu táctica es aburrirme hasta la muerte, lo estás consiguiendo. Kurohiri finalmente metió la pelota, y los dos pudieron seguir adelante. Bueno, Midoriya diría que seguiría adelante, pero sería mentira. Kurohiri comenzó el siguiente recorrido y luego miró a Midoriya, confundido. ¿No vas a ir? Terminé mientras me burlaba de ti, confesó Izuku encogiéndose de hombros. De hecho, los terminé todos aquí. Solo estoy esperando a que me alcances para poder ir a la siguiente habitación. Pequeño mocoso, Kurohiri murmuró y balbuceó, pero comenzó a tomarlo un poco más en serio mientras trabajaba para completar el resto de los cursos. Pronto llegaron al final y devolvieron sus clubes, para luego dirigirse al punto de encuentro habitual. Por una vez, Midoriya pudo sentarse en una sala de espera en el escondite de All for One en lugar de entrar directamente, lo que le dio un poco de tiempo para organizar sus cosas mientras esperaba a ver al hombre en la silla.
Midoriya no prestó atención a los detalles de la habitación mientras ordenaba sus pensamientos, esperando su momento hasta que Kurohiri apareció a su lado. ¿Listo? No, pero eso aún no me ha detenido. Recogió sus cosas y siguió a Kurohiri a través del portal, hasta una silla familiar frente a decenas de pantallas que mostraban información diversa. La persona sentada en la silla estaba de cara a las pantallas, observándolas y moviéndose ligeramente mientras asimilaba la información. Maestro. La silla giró ligeramente hacia los dos, que hicieron una profunda reverencia. Su herrero ha llegado con su último paquete. Bien, pero inesperado. Ben All For One se giró lentamente, con una extraña máscara de calavera morada. Había cambiado en su ausencia. Su postura era más erguida, su voz más fuerte. Es un placer verte, seas quien seas hoy, ya no estoy seguro, pero seguiré adelante de todos modos. Me iré cuando te vayas, así que quería darte un último regalo. Esa chaqueta que querías, y una de repuesto. Le ofrecieron el paquete al hombre sentado en la silla, quien lo recibió con un simple movimiento de la mano. Abrió el paquete y sacó la primera chaqueta. La examinó, dándole la vuelta y observando los detalles. Tus habilidades han mejorado muchísimo desde que conocimos a Ronin. A continuación, cogió la siguiente chaqueta, la examinó brevemente y guardó ambas. Esto es una ventaja inesperada, sin duda. ¿Necesitas la lista para elegir tus recompensas? Es un regalo de despedida. Si recibiera algo a cambio, no sería un regalo. Pero no ambas cosas. Soy un justiciero, no un héroe. Aquello provocó una risita en el hombre más grande de Japón. Se recostó en su silla, mirando fijamente al niño que tenía delante. Pero ya no era un niño. Wright se levantó de su reverencia y se enfrentó al hombre que tenía delante con solemne confianza, imperturbable. No estaba allí para intercambiar cortesías, pero sí quería algunas respuestas. ¿Te vas de Japón? ¿Piensas entregar tu imperio a la Liga de Villanos? No. Una respuesta simple y directa entre dos monstruos que en ese momento solo querían resultados. Construí mi imperio desde cero, y aunque él usó mi nombre para empezar, tendrá que continuar el resto por su cuenta. Debe aprender que las consecuencias recaerán sobre él ahora. Bien. Wright se sintió mucho más seguro al saber que esos idiotas no iban a tomar el control de todo. Le dio la certeza de que, si bien el mundo iba a empeorar, no iba a colapsar por completo. Ahora mismo, si la Liga de Villanos tuviera los recursos de All For One, aplastarían a todo el imperio, no solo fracasando estrepitosamente, sino también aniquilando fácilmente a una cuarta parte de Japón con sus malas decisiones. Ahora mismo no necesito un don. Quizás le escriba a Kurohiri o a Mau cuando lo necesite, pero solo quería verte una última vez y despedirme. Trabajamos juntos, de una forma extraña. De muchas maneras extrañas. Fuiste el mejor maestro que Shigaraki podría haber deseado, e imagino que seguirás ayudándolo a crecer y desarrollarse bien, incluso si nunca se conocen formalmente. También contribuiste a redefinir el rumbo de esta organización de formas que quizás nunca comprendas. Ambos rieron levemente, con niveles de confianza muy diferentes. ¿Volverás algún día? El mundo de los héroes profesionales y el crimen en Japón están a punto de colapsar, y eso te beneficiaría enormemente. Midoriya no entendía la lógica de que All For One se marchara ahora. Desde su punto de vista, tenía todo que ganar estando allí, pero eso era solo su perspectiva. No era el villano número uno, pero se preguntaba cuál era la lógica. Parecía que no le quedaba más remedio que seguir preguntándoselo. Podría regresar, y esto podría beneficiarme, pero para crear una nueva era de villanía necesito dar un paso atrás. Es hora de que la próxima generación tome las riendas. All For One se puso de pie y se acercó a Midoriya, mirándolo fijamente a los ojos. Por primera vez, aunque aún irradiaba esa sensación de poder, el temor se había desvanecido mientras hablaban. Tienes razón. Los mundos de estos estafadores y criminales están a punto de chocar drásticamente, muy pronto, de hecho, pero no podía saberlo. All For One pasó junto a él, pero le puso una mano en el hombro al joven justiciero, amenazándolo y dominándolo con la misma facilidad con la que respiraba. Lo giró y, con una sola mano, lo apartó de la silla donde solía sentarse. Antes de que termine este año, Olmig ya no existirá. No daré detalles, pero pronto Olmig caerá, y su nuevo heredero surgirá para intentar ocupar su lugar. Pero es demasiado pronto, y su heredero no está preparado. All For One no dio detalles. No hacía falta, él era All For One.
Los viejos se retiran, y es hora de ver quién tomará el relevo. Quizás la Liga ascienda al poder. Quizás la Yakuza. Y, por supuesto, quizás alguna fuerza completamente nueva tome el control. Pero las nuevas ideas deben surgir de lugares nuevos. Caminaron más adentro del complejo de lo que Midoriya jamás había llegado, atravesándolo todo y deteniéndose frente a una pared negra brillante en el extremo opuesto del edificio, lo más lejos posible del trono formal donde solían reunirse, sin salir del edificio. Probablemente ya sepas algo de esto, pero el heroísmo no es lo único que cambiará con el retiro de All Might. El crimen alcanzará nuevas cotas, pondrá a los héroes a la defensiva y posiblemente derribará el pequeño equilibrio que esos farsantes han creado. Expondrá lo débil que es realmente su sistema. El pueblo decidirá el destino de este país, ya sea que continúe apoyando a los impostores o los rechace. Están empezando a hartarse del sistema actual y cuando un sistema pierde su apoyo, lo único que puede hacer es colapsar. All For One dejó de sujetar el hombro de Midoriya y caminó hacia un punto en la pared negra. ¿Te gustaría ver algo? El asentimiento de Midoriya fue más instintivo que consciente, pero All For One entendió la respuesta de todos modos, tocando algo mientras el cristal negro se movía. Se volvió transparente, mostrando una vista que abarcaba todo. El sol naciente, asomándose entre los edificios. Las nubes que se desplazaban velozmente, arrastradas por el viento. Multitudes de personas en las calles, moviéndose al unísono de forma descoordinada para crear extrañas olas. Todo lo que ves va a cambiar. Esta ciudad. Este país. Esta gente. Todo cambiará pronto. Hisashi habló con tal seguridad que no dejó lugar a dudas. Eran verdades absolutas, y aunque pudieran modificarse, no podían cambiarse. No podían detenerse. La próxima generación decidirá el destino de este país, y tú formas parte de esa próxima generación. Vas a ser una de las personas que decidan cómo cambia todo. Incluso no hacer nada puede cambiar el rumbo de este mundo. Hisashi concentró su mirada en su hijo, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Sabes lo que quiero? Puedes ver este mundo tal como es, y no hay mucha gente con ese talento. Eres una de las personas más fuertes que conozco. No tienes que unirte a la Liga de Villanos, pero puedes estar a mi lado. Puedes tener todo lo que siempre has deseado, puedes cambiar el mundo para mejor si me apoyas. ¿Todo lo que quiero? Ronin lo miró fijamente, reflexionando sobre ello, y luego esbozó una leve sonrisa mientras reía, haciendo algo que nadie había hecho desde el hermano de Hisashi hacía tantos años. No creo que lo haga. No ahora mismo. Podrías darme todo, pero si no me lo gano, ¿de verdad es mío? ¿No es por eso que dejas a Shigaraki? Y además, uno de los más fuertes. Soy un chico de 15 años sin particularidad. Incluso Kurohiri es más fuerte que yo. Izuku Midoriya lo miró con la misma tranquila confianza que su hermano, Yoichi Shigaraki, décadas atrás, antes de que todo se arruinara. Había una calma serena en sus movimientos, como la de su madre. Hisashi se preguntó, aunque solo fuera por un instante, ¿cómo sería volver a la normalidad? ¿Qué habría sido de él si hubiera renunciado a esa vida y seguido adelante? Había pensado en ello muchas veces, pero esta era la primera vez que lo tenía tan presente. Quizás se debía a que, por fin, estaba lidiando con su propio hijo, la primera vez en un siglo que se acercaba a ellos desde que se casó con su primera esposa. Eso también explicaba por qué, incluso abatido, sentía la necesidad de ofrecerle algo de ayuda a su hijo. Al menos podía ver que, aunque Izuku respondía, no se mostraba seguro. No solo de su respuesta, sino que ya no confiaba en sí mismo. Hay tipos de fuerza que trascienden lo físico, joven Midoriya. Y por eso eres más fuerte de lo que te imaginas. Izuku miró por la ventana, observando a la gente de abajo. Gracias, creo. No estoy seguro de poder estar contigo ahora mismo, independientemente de tu extraña fuerza. Quizás cambie de opinión algún día, pero, Ronin miró fijamente a Hisashi, hablando con la misma seguridad que tenía cuando se conocieron, y con determinación intentó clavarle un cuchillo en la garganta. Sin vacilar a pesar del riesgo, sin dudar de lo que iba a hacer, solo con la certeza de que sucedería. No puedes obligarme a estar a tu lado porque tendría que ser tu igual. Y algún día, te miraré directamente a los ojos. Fue esa seguridad la que transformó su imagen. La mirada del justiciero era de acero, su mente firme y sus palabras, respaldadas por su convicción. Ahora, impulsado por su propia determinación, su parecido con su padre era asombroso.
Y ese día, sin importar cuánto tiempo pase, te miraré fijamente a los ojos. Estaré a tu altura. Y me habré ganado cada paso. Solo entonces podré estar a tu lado. Su boca se sorprendió por un instante, luego se transformó en una sonrisa pícara, orgulloso de ver cierta solidez en su hijo. ¿Así que te vas a convertir en el próximo All for One? Bueno, señor, no iría tan lejos, pero solo digo que no puedo convertirme en la mano derecha de alguien sin hacer nada. Hay que trabajar para lograrlo, y yo simplemente no podía venir y. No te preocupes, Ronin, dijo riendo levemente, y luego miró por la ventana el caos del heroísmo. Idiotas en mallas corriendo por todas partes. Decidió ponerse un poco filosófico, intentar comprender la mentalidad de su hijo. En esta guerra que se avecina, dijo All for One con su característica seguridad mientras observaban a la gente que corría por la calle. ¿Quién crees que ganará? ¿La oscuridad o la luz? Como siempre, la respuesta fue intencionadamente vaga, pero Midoriya necesitaba más detalles para responder a esa pregunta. ¿Quién se supone que es la oscuridad? Mucha gente se mantiene en las sombras hoy en día. Héroes profesionales clandestinos, villanos, justicieros, incluso yo a veces. Pero a veces no. Algunos héroes no. Algunos villanos no. All for One permaneció en silencio, así que Midoriya siguió hablando un poco más. Si se trata de héroes y villanos, no importa tanto. A la gente le gusta pensar que el bien siempre triunfa, y tal vez sea así. Pero el bien se fue hace mucho tiempo, y de cualquier manera nos queda un lío que limpiar. Los fuertes ganan, pero no siempre tienen razón. Aquí creen que sí, y que sus héroes profesionales son verdaderos héroes porque ganan, pero no lo son. Son solo villanos con licencia. ¿Y quieres cambiar eso? Ahora que lo dijo con el apoyo de All for One, realmente coincidía con lo que quería. Creo que sí. Pero no estoy seguro, y eso es lo que me preocupa. All for One asintió y luego se miró la muñeca. He disfrutado de esta charla, Ronin, pero me temo que tengo cosas que hacer, y probablemente tú también. Tengo grandes expectativas puestas en ti y estoy deseando ver lo que haces. Kurohiri, despide a nuestro invitado. Cuídate. All for One se detuvo, luego se giró una última vez para mirar fijamente a Midoriya, aplastándolo con la sola mirada y mostrándole cuán débil era en realidad. No. Mantente fuerte hasta que nos volvamos a encontrar. Puedes hacerlo, muchacho. Sus palabras le infundieron al niño una extraña sensación de confianza mientras el mundo se volvía púrpura, para luego desvanecerse en negro por un instante, mientras era transportado kilómetros en cuestión de segundos. Capítulo 113, All for One observó cómo Ronin desaparecía y luego volvió a mirar por la ventana. Hacía años que no veía la luz, y aprovechó ese momento de tranquilidad para quitarse la máscara morada con forma de calavera. Su cabello blanco se erizó, con un rizo natural demasiado fuerte para ser controlado. Hisashi dejó el casco sobre el aire, creado por uno de sus dones, y se detuvo un instante para disfrutar de la vista. Hacía demasiado tiempo que no tenía un momento para detenerse y simplemente contemplar. Era una pérdida de tiempo y no servía de nada, pero por una vez, tenía tiempo de sobra. Todos sus planes estaban a punto de completarse. Parecía irreal. Hisashi observaba las nubes pasar con una sonrisa, rememorando los años transcurridos. Con All Might, la Liga de Villanos y la actual Sociedad de Héroes ya establecidas, finalmente había puesto en marcha una estratagema de Thanatos. Había realizado algunas a lo largo de las décadas, pero esta iba a ser la más grande hasta el momento. Una vez hecho todo el trabajo y preparado el terreno, solo le quedaba relajarse y dejar que los acontecimientos se desarrollaran. La recompensa llegaría pronto, sin que él tuviera que mover un dedo. Resultaba bastante extraño simplemente relajarse después de tantos años de pensar y trabajar, pero ¿para qué había servido todo ese esfuerzo si no era para este momento? Había alcanzado la paz muchas veces, pero todas las anteriores habían sido interrumpidas por esos héroes suicidas. Su sonrisa brilló a la luz mientras pensaba en aquellos héroes. Ahora, al final, solo él había quedado en pie. All Might estaba a punto de caer como los demás, de una forma perfecta. No solo para él, sino para este mundo absurdo. Sería una lección que nadie olvidaría jamás en todo el planeta. Un enfrentamiento sin cuartel entre gigantes. All Might era considerado uno de los héroes más fuertes de la historia. Eliminarlo frente al mundo entero provocaría el colapso de la sociedad de héroes y daría a la siguiente generación de villanos el impulso que necesitaban para comenzar. Todo encajó a la perfección.
All for One soltó una risita, y luego desvió la mirada de las nubes hacia la gente de abajo. Era una vida ajena a la suya, la que había anhelado durante décadas. Se preguntó cómo sus acciones cambiarían la vida de todos ellos. Bueno, no la de todos. Al fin y al cabo, no era un santo. En Musutazu, en el último piso de un complejo de apartamentos, vivía una mujer que, aunque brevemente, lo había hecho bajar de su pedestal. Lo había apartado del centro de atención, le había dado otra probada de la tranquilidad. Se preguntaba qué estaría haciendo ella ahora. ¿Cómo estaría? ¿Cómo le afectarían todos esos grandes cambios que él se había empeñado en realizar? Pero ya era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Ahora tendría que mantenerse firme, seguir sus planes y obtener resultados. No podía cambiarlo todo por un capricho pasajero. Isashi descendió mientras la máscara volvía a encenderse, apagando la ventana y sumiendo todo en la oscuridad. Se detuvo un último instante para mirar fijamente a través de la ventana negra antes de darse la vuelta. All for One tenía más cosas que supervisar, asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Incluso cuando creía que no tenía que hacer nada, aún tenía responsabilidades. Midoriya pensó que Kurohiri lo dejaría en el campo de golf, pero Kurohiri se saltó ese paso y lo dejó en el bosque junto a su apartamento. Lo cual no habría sido un problema si no fuera porque su siguiente destino era la UA, y el minigolf estaba justo al lado del metro. Incluso cuando creía que no tenía nada que hacer, todavía tenía cosas que hacer. Así que al menos Midoriya pudo cambiarse de ropa en medio del bosque en lugar de en un baño de juguete, pero con los insectos eso fue más un inconveniente que una ventaja. Tuvo que parar en un baño de camino para maquillarse la cicatriz. Aún así, todo eran nimiedades en su camino hacia el final. Al final, Ken ni siquiera se molestó en tomar el metro, saltando por las alcantarillas con una extraña destreza. Avanzaba a toda velocidad, rebotando contra las paredes y casi sin tocar el suelo. Al menos quería entrar a la UA por la puerta principal, así que salió a un callejón y luego cruzó las grandes puertas. El lugar estaba prácticamente vacío, igual que su propia escuela, pero aquí había más gente. Aunque solo el 1% de los estudiantes hubiera llegado tan temprano, ese 1% de la UA era mucho más que el 1% de Ishigama. Nada sorprendente. Cruzó el campus rápidamente, sin dedicar ni una segunda mirada a nadie mientras los observaba a todos. No había mucha gente afuera. A la mayoría la veía a través de las ventanas del edificio, y comprendió por qué. Aún no era mediodía y ya hacía un calor sofocante. El anciano sonrió al entrar en la escuela y sentir el aire acondicionado, luego echó un vistazo a su alrededor. Jamás se acostumbraría a la inmensidad del lugar. Todo era tan enorme. Difícil de comprender para un hombrecillo como él. ¿Un hombrecillo? Eso era usar el término pequeño de forma muy laxa. De cualquier manera, Wright apoyaba la idea de establecer reglas y normas estrictas. Le gustaban las reglas y los hechos, y sabía trabajar con eso. Recogían sus órdenes y pasaban el resto del día planeando las actividades del campamento de verano. Probablemente estarían a cargo de un solo evento en el que los estudiantes tendrían que participar, como otra gran pelea en la que todos lucharan contra él. También tenía una idea clara de lo que haría para ese evento. Una gran pelea los obligaría a formar grupos de nuevo, así que tal vez debería agruparlos y engañarlos para que compitieran y ver quién podía vencerlo. Los equipos no trabajarían bien juntos como verdaderos héroes profesionales, discutiendo y peleando por quién se llevaría el mérito de derrotar al villano. Al final del ejercicio, premiaría a los grupos con el mejor trabajo en equipo. Pero esa era solo una idea. Tenía varias en mente, y necesitaba saber exactamente qué quería Nezu que hiciera. Wright dudaba incluso de que ese cabrón peludo supiera cómo funcionaba su mente, y básicamente era imposible predecir sus intenciones. Lo mejor era ir a su oficina y averiguarlo del mismísimo perro rata. Cuando llegó su turno, Ken se sentó fuera de la oficina, enderezó la espalda y se puso a meditar. Al parecer, incluso con el descarrilamiento de Kurohiri, su ruta por las alcantarillas le había permitido llegar temprano, y ahora tenía unos minutos libres antes de poder entrar en la oficina de Nezu y obtener los detalles directamente de esa criatura mitad rata, mitad perro. Nezu tarareó mientras revisaba las cámaras, terminando su cronograma de todo. Todo iba según lo planeado, y todo estaba ordenado y limpio, como a él le gustaba el caos. Ryukyu debía llegar en 20 minutos, pero Ronin ya estaba afuera.
Quería que estuvieran un poco más cerca para poder influir en más héroes. Cuantos más héroes impresionantes conociera Ronin, más probabilidades tendría de convertirse en uno. Además, Ryukyu tenía algunas preguntas sobre Ronin, aunque no lo supiera. Preguntaba por Ken, la identidad que Ronin usaba con Miruko, otra heroína del top 10. Probablemente eso significaba que Ken y Ryukyu se habían conocido, y por la forma en que Ryukyu hablaba, era probable que le hubiera hecho algunas preguntas a Ken cara a cara, pero no obtuvo respuesta. Después de todo, él era bastante reservado con los detalles, casi tanto como el propio Nezu. Al principio no tenía intención de que esto sucediera. Simplemente iba a enviar la información al alter ego de Ronin, Midoriya, como hizo la última vez, pero una vez que se enteró de todo este asunto de Ryukyu, estaba seguro de que Ronin iría a buscar información si no hacía nada, y tenía razón. Todo salió según lo planeado y Nezu no tuvo que mover un dedo. Miró el reloj antes de bajarse y abrir la puerta, dedicándole una gran sonrisa al vigilante que meditaba. Ah, Ronin. Así que, maldito peludo. No necesitaba ver los ojos de Ronin para percibir su mirada asesina. Ronin controlaba con maestría sus emociones, ocultándolas casi siempre tras una sonrisa impenetrable. Pero con Nezu, disimulaba todos sus sentimientos con una sed de sangre concentrada al máximo. Su presencia dificultaba cualquier actividad. Cuando Nezu escuchó relatos sobre las pandillas que habían sido derrotadas por el vigilante solitario a pesar de su superioridad numérica, imaginó que esta extraña técnica era una de las razones por las que el supervigilante invencible seguía siéndolo. Estoy aquí para informarme sobre lo que esperan que haga durante la próxima semana. Ya lo tienen preparado y no me están haciendo perder el tiempo, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. No te preocupes, Ronin, lo tengo todo planeado. Entonces, ¿por qué no tienes archivos? Ronin se puso de pie, dejando que su furia irradiara como el calor de una hoguera. Necesito archivos para poder estudiar y planificar. Voy a dar clases durante una semana, así que quiero terminar de planificar esta noche a más tardar. No llevo todos los archivos encima. Fueron momentos como estos, cuando Ronin puso en aprietos incluso al director de la UA, que le hicieron preguntarse si el joven llamado Midoriya era realmente Ronin. Todos los hechos cuadraban, pero cuando Ronin dejó de contenerse, era como si fuera una persona completamente nueva. No te preocupes y sígueme, vamos a buscarlos ahora mismo mientras terminamos de planificar. Así que todos los demás ya tenían todo planeado y yo recién me entero, o, peor aún, nadie planeó nada hasta ahora. Era realmente fascinante, incluso asombroso, cómo Ronin podía hacer que simplemente caminar pareciera tan amenazador. Tenía la arrogancia de un villano profesional. Era como si fuera una versión más joven del villano número 1 cuando se enfadaba. Sin duda, las cosas divertidas que experimentó en este trabajo hicieron que todo el esfuerzo valiera la pena. Un poco de ambos. Tenemos planes para casi todo. Síganme mientras les cuento mi monólogo. Nezu no solía caminar por su lentitud, pero como estaba ganando tiempo y Ronin era extremadamente paciente, no había ningún problema. Resultaba extraño pensar en un hombre que irradiaba tanta energía amenazante como en alguien paciente, pero según sus observaciones, mientras Ronin obtuviera resultados, el tiempo era prácticamente irrelevante. Esto se demostró cuando Ronin lo siguió en silencio, listo para interrumpirlo en cuanto sospechara que estaba perdiendo el tiempo. Todos los estudiantes trabajarán en el poder de sus peculiaridades. Ya sé lo que piensas al respecto. No te preocupes. Recordó Nezu los monólogos de Ronin sobre poder versus técnica de cuando el justiciero le enseñaba a caminar y... Había sido un discurso bastante bueno que pensaba plagiar en el futuro, pero este evento ya estaba planeado y el entrenamiento de supermovimientos sería más adelante ese mismo año. Ahora mismo estamos intentando darles una base sólida para sus técnicas en un lugar donde puedan usar sus peculiaridades al máximo de forma segura. Después, les enseñaremos a sacar el máximo provecho de su poder, pero primero necesitan energía, lo entiendo. Estás dando vueltas en círculos. Así es. Tenemos planes para cada estudiante para ayudarlos a acostumbrarse mejor a su peculiaridad y maximizar la cantidad de poder que pueden aprovechar, así que, guardamos todo aquí en la oficina del profesor. Lo supuse, de lo contrario me preguntaría por qué me trajiste aquí. He llamado a los profesores que os acompañarán en el viaje para que podáis hablarlo con más detalle, pero en cuanto a los archivos, aquí están. Nezu terminó de rebuscar en un armario y lo sacó.
luego le indicó dónde estaban sentados, con una mesa en el centro, para que pudieran hablar. Nezu se subió a una silla y Ronin movió otra para sentarse frente al director. Ronin revisó los archivos sin inmutarse por las fechas o lugares que faltaban. Aunque Nezu no podía verle los ojos, podía percibir la velocidad de lectura de Ronin con solo inclinar ligeramente la cabeza. En esos breves instantes, Nezu intentó sonsacarle toda la información posible a Ronin, intentando extraerle todo lo que pudiera del justiciero. Ronin leía con rapidez, pero seguía atento a su entorno. Estaba tranquilo, pero no se sentía cómodo en la UA, lo cual era comprensible para alguien que, técnicamente, era un criminal. Parecía que no le preocupaba una pelea debido a su calma, pero era consciente de que podía ocurrir debido a su vigilancia. Esto también coincidía con la postura de Ronin. En lugar de recostarse y examinar detenidamente los papeles, Ronin se sentó al borde de la silla, de puntillas. Mantenía su paraguas cerca, preparado para cualquier eventualidad. Al observarlo detenidamente, pudo notar que las cicatrices que adornaban el cuerpo de Ronin parecían ser reales. Había más que en las últimas fotos que había visto, presumiblemente producto de su vida como justiciero. Eso no le decía mucho sobre la personalidad de Midoriya, pero demostraba que había participado en suficientes peleas como para ser considerado un justiciero veterano. Finalmente, leyendo sus labios, un truco divertido que Nezu solía dominar bastante bien. Sin embargo, se complicaba cuando la gente murmuraba, y si Ronin no fuera su nombre, una buena segunda opción para este justiciero podría haber sido murmurador. Ronin hablaba rápido y en voz baja mientras leía, su dedo recorriendo el texto a toda velocidad. Brillante pero derrotado, peligroso pero oprimido. Quizás por eso Nezu estaba tan apegado a Ronin. Decían que una vez que conocías la historia de algo, te encariñabas con ello, y casi nadie sabía nada de Ronin más allá de su habilidad para el combate. Sin embargo, Nezu llegó a conocer mucho más del justiciero, lo que generó un vínculo más fuerte con él. Debido a que conocía las similitudes en sus orígenes, sintió una especie de camaradería con el joven. Incluso la cicatriz falsa en el rostro de Ronin era idéntica a la real de Nezu. También pasaba mucho tiempo con estudiantes de la edad de Ronin, pero llamarlo Midoriya ahora le parecía inapropiado. El mundo había doblegado a Midoriya, y algo más allá de la niñez había ocupado su lugar. Incluso para un niño en el curso de héroes, Nezu tuvo que admitir que era desalentador descubrir lo hábil que se había vuelto Ronin, o mejor dicho, lo peligroso que se había vuelto para sobrevivir en este mundo. Un marginado desde el día en que nació, pero nadie se lo dijo hasta que cumplió 4 años. Desde entonces, se preguntó cómo eso había moldeado la vida del joven. Después de todo, no podía saberlo todo. Solo tenía fragmentos para reconstruirlo. Este mundo era duro, y él tenía que volverse aún más duro para sobrevivir. Mi primera pregunta es sobre este rastro de miedo. La introspección de Nezu se vio interrumpida cuando Ronin volvió a las primeras páginas, dándole la vuelta para que Nezu pudiera ver de qué hablaba. ¿Es necesario? Esto es un campo de entrenamiento y ya se han divertido. ¿Qué sentido tiene? Son niños, Ronin. Quieren divertirse y relajarse, ¿sabes? Y serán muy tarde. Ah, sí, los horarios no están anotados. Nezu recordó en el último segundo que ninguno de los horarios estaba escrito, lo que significaba que Ronin solo veía eventos y horarios vagos. La prueba de valentía tendrá lugar tarde y les servirá para relajarse, para que disfruten. Tú no trabajas todo el día, ¿verdad? El silencio lo decía todo, pero Nezu se dio cuenta de que había sido una tontería decir eso. Ronin tenía más experiencia en combate que la mayoría de los alumnos de tercer año de la UA, un historial impecable si no se contaban los daños materiales, y más peleas a sus espaldas que las que la mayoría de los héroes profesionales consiguen en sus 2 primeros años. Había que encajar todas esas peleas en algún horario, y Nezu incluso sabía que Ronin solía pelear a altas horas de la noche. Ahora simplemente se sentía maleducado. La siguiente pregunta es, ¿qué son estos grupos? Simplemente se llaman Examen F. Ah, ahí está el punto clave. Ese va a ser tu grupo. No te preocupes, todavía tenemos algunos planes para ellos también, pero... Nezu sonrió mientras sacaba los siguientes papeles, documentos de repaso para los exámenes finales. ¿Recuerdas los exámenes finales en los que colaboraste? No me gusta hacia dónde va esto. A algunos no les fue muy bien. Quienes reprobaron el examen fueron incluidos en el grupo de reprobación, o simplemente examen F.
Estas son las revisiones de examen para cada uno de los estudiantes con los que trabajarás. Ronin repasó rápidamente la lista y luego suspiró aliviado. Menos mal que Nejire no está aquí. No, solo uno, hay uno, B. Hay uno, B. Sí, nadie de la clase 1, B suspendió. Pero un tercio de la clase 1, así lo hizo. Así que... necesitamos tu ayuda. El silencio de Nezu lo decía todo, lo sabía, pero no pudo evitarlo. La clase 1, hizo un trabajo pésimo en sus exámenes finales, y si Aizawa se salía con la suya, habría muchos más en el examen F. Nezu no estaba seguro de estar en desacuerdo, pero la situación no pintaba nada bien, ni siquiera ahora. Habrá clases de recuperación dirigidas por ti. ¿Y quieres que trabaje en las cosas en las que ellos fallaron aquí? Ronin golpeó los papeles con un dedo. ¿Algo más? Si pudieras, te encantaría hacer otro examen de recuperación al final. Habrá otras personas allí para ayudarte, y he preparado apuntes detallados para cuando llegues. Sin embargo, por motivos de seguridad, no podemos decírtelo hasta entonces. Falta un día. Es cuestión de principios. No pudo evitar decirlo con voz cantarina, y por la leve sonrisa y el movimiento de cabeza, Ronin probablemente se dio cuenta de que estaba diciendo tonterías. ¿Acaso seré yo quien decida si aprueban o suspenden? Sí, igual que en la final, solo que tú tienes el control total. Hicimos que hicieran la final en parejas, pero tú puedes hacerla como quieras. ¿Y conseguiré provisiones cuando llegue allí? ¿Sí? Aunque no te puedo decir que, está bien, toma. ¿Cuántos papeles estás escondiendo? Muchísimo. Pero tengo algo que atender, así que por favor, dame un momento. Puedes seguir revisando estos documentos, pero nada de fotos, por favor. Bueno, no es como si tuvieras un teléfono contigo. Así que si intentaste hackear mi teléfono, ¿sería yo quien soy si no lo hiciera? Dejó al justiciero revisando los papeles solo, luego caminó apenas 20 pasos antes de empezar a saludar. Señorita Ryukyu. Por aquí. Ah. Nezu. La heroína dragón sonrió al acercarse. Gracias por dedicarme tu tiempo. No es nada, de verdad. Y tan repentinamente como había desaparecido la intención asesina, regresó y le fulminó con la mirada a la nuca. Capítulo 114, Midoriya hojeaba los papeles, concentrado en sus pensamientos mientras sus ojos recorrían los rostros conocidos. Iba a tener que lidiar con los estudiantes que habían reprobado sus exámenes finales durante el campamento de entrenamiento, pero la gente que veía lo inquietaba. Katsuki Bakugou. Lo enfrentaron a All Might, por Dios. Esa pelea estaba amañada desde el principio. Bakugou era fuerte, pero no lo suficiente como para dañar a All Might, ni siquiera con sus explosiones normales. Su única opción eran sus guanteletes gigantes, pero ¿sería All Might tan tonto como para dejar que esos ataques tan poderosos lo alcanzaran? Esa pelea era imposible. Literalmente. Katsuki Bakugou era incapaz de infligir suficiente daño como para herir seriamente al héroe profesional, y el tipo con el que estaba emparejado, bueno, eso lo hacía un poco menos imposible. Monoma podía copiar dones, así que su única esperanza era que Monoma copiara el don de All Might mientras Bakugou distraía al héroe número 1. Entonces, ambos activaban sus dones al máximo y golpeaban a All Might, rogando a Dios que pudieran ganar. No, también podían usar sus peculiaridades para escapar, pero solo había una salida. La siguiente idea de Midoriya fue que dejaran de lado su orgullo y corrieran, pero ni siquiera eso funcionó. All Might estaba vigilando la zona segura como un cachorro. Era una táctica barata cuando alguien la usó en el juego de las escondidas en tercer grado, y seguía haciéndolo ahora. Midoriya no tenía ni idea de cómo se suponía que Bakugou y Monoma iban a ganar, pero el papel solo decía egos en competencia, ¿y qué significaba eso? Los egos en competencia no eran algo que se pudiera mejorar en una pelea de 30 minutos. ¿Acaso la UA se estaba centrando en problemas de personalidad en medio de una prueba práctica? Ese era el peor lugar para centrarse en problemas de personalidad. Se suponía que se llamaba preparación porque se hacía con antelación, no en el fragor del momento. Sin embargo, ahí estaba Oga, intentando meter la preparación en medio de una pelea. No era una situación de vida o muerte, era solo una excusa estúpida para darles una paliza a dos chicos. Para esto existen los terapeutas, no los luchadores entrenados. No llamen a estos idiotas luchadores entrenados, estos farsantes están tan entrenados como animales salvajes, no son héroes profesionales. Tal vez simplemente lo estaba malinterpretando.
Nezu acababa de levantarse y se dirigía a saludar a su invitado. Midoriya hizo ademán de llamarlo y hacerle una última pregunta antes de irse. Señorita Ryukyu. Por aquí. Ryukyu. Ah. Nezu. Reconocieron la voz sin siquiera levantar la vista de los papeles, congelados como estatuas mientras arrugaban el papel con la mano temblorosa. Gracias por dedicarme tu tiempo. No es nada, de verdad. La mirada de Wright se aferró lentamente a ese cabrón peludo, intentando matarlo solo con sus ojos. Pero él no tenía ninguna peculiaridad, así que mirarlo fijamente solo era una pérdida de tiempo. La mirada de Midoriya volvió a los papeles, su cuerpo tan inmóvil como su mente. Simplemente los ignoraría y se concentraría en el tema actual. Los ojos tienden a notar el movimiento y las cosas que consideran fuera de lugar, así que, fingiendo encajar, era muy probable que Ryukyu no notara nada. Hasta que aquella pequeña rata volvió a acercarse, se sentó en el sofá y palmeó a su lado. Ven. Ven. No te pierdas. Siéntate y quédate un rato. Oh, gracias Nezu. Sí, vete a la mierda, Nezu. Se sentó en el sofá, pero su atención estaba más centrada en Nezu que en la figura con el hortera sombrero de paja y la capa. Midoriya seguía trabajando en silencio, ignorándolos para poder avanzar en su trabajo. Si no podía sacar los archivos afuera, lo haría lo más rápido posible. Ven. Ven. No seas un extraño. Siéntate y quédate un rato. Nezu sonrió mientras se sentaba a pocos metros de Ronin, y Ryukyu se acercó con una leve sonrisa. Oh, gracias Nezu. Hablando de ese tipo Ronin, su intención asesina había desaparecido por completo. De hecho, era difícil notar su figura encorvada y silenciosa, o al menos prestarle atención. Ahora parecía tan discreto y aburrido que la mirada simplemente lo pasaba por alto mientras trabajaba. Estaba aprendiendo muchísimo sobre el justiciero con tan solo este breve intercambio. ¿Así que tenías algunas preguntas para mí? Nezu llevaba apenas unos minutos en la sala de profesores antes de que llegara Ronin y había estado ocupado preparando todo, incluido su té. Le sorprendió que el justiciero no se diera cuenta, o al menos no preguntara nada, mientras se servía una taza. ¿Quieres té? ¿Hablas más alto? Disfrutaba bombardeando a Ryukyu con preguntas y viéndola intentar seguirle el ritmo. Sus respuestas lo hacían aún más divertido, y ya se lo estaba pasando en grande. Sí, lo hago, no, estoy bien, gracias. ¿No tienes ninguna pregunta? No, sí, tengo preguntas, no, no quiero té, gracias de todos modos. Bueno, ¿qué te preocupa? ¿Estás preocupada por tu becaria? Y una vez más la sacó del tema, cambiando la dirección de la conversación y haciéndola seguir su ritmo. Sí, estoy un poco preocupado por Nejire. Todavía es demasiado impulsiva, pero no estoy aquí para eso. Pero ella podía cambiar de tema poco a poco y volver a concentrarse, una habilidad muy útil para cualquiera. No era perfecta, Nezu lo sabía. Ronin habría rechazado cualquier intento de cambiar de tema desde el principio, pero por eso lo quería. Las mejores habilidades de Ronin no eran las de un héroe, sino las de cualquier persona. Como su nueva habilidad para pasar desapercibido. Ryukyu ni siquiera miró a la figura encapuchada sentada a pocos metros de distancia cuando ella comenzó a hablar. Tenía algunas preguntas sobre un hombre que conocía aquí en la UA. Lo conozco como Ken. ¿Sabes de quién hablo? Nezu estaba bastante seguro de que ella le había preguntado algunas de estas cosas por teléfono, pero estaba dispuesto a gastarle una broma a Ronin. Le gastaría una broma a cualquiera si no hubiera ningún daño real en ello. Ken. ¿Un tipo bajito? ¿De mi misma estatura? Sí, es bajito. Nezu le acarició la barbilla mientras disfrutaba de su expresión. No se había dado cuenta del todo de que él se estaba burlando de ella, pero empezaba a comprenderlo con solo la primera respuesta. ¿Qué más? Ah, sí, lleva ropa oriental extraña. Supongo que podría, espera, Ryukyu se detuvo un momento a observar su ropa oriental. Estaba a punto de descubrirlo, solo necesitaba un último empujón, y una broma era más divertida cuanta más gente la entendiera. Un último empujón no le haría daño a nadie. Ah, sí, lo recuerdo. Lleva un objeto raro en la cabeza. ¿Te impide verle los ojos? ¿Qué tal te va con esa garra metálica en el pelo? Ella lo adivinó en cuanto él dijo objeto raro, a juzgar por cómo se le encogieron los hombros.
Es para la transformación de mi peculiaridad. Al hablar, extendió la mano y agarró las piezas metálicas de la garra que cubrían su ojo derecho, dándose cuenta de lo extraño que se veía cuando se lo señalaron. No es que se viera tonto, en realidad, pero como Nezu estaba a punto de señalar, era realmente una idiotez ponerse algo que se supone que va en la mano en la cabeza. ¿Pero de verdad era ese el mejor sitio para colocarlo? Por ejemplo, en un cinturón. Un cinturón estaría más cerca de tu mano al transformarte y no obstruiría tu visión. Y así, sin más, volvió a desbaratarlo todo. ¿Consultaste con un servicio de asistencia técnica sobre esto? Sí, lo hice, pero no estaba segura de cuándo debía cambiar mi apariencia. La imagen de un héroe es muy difícil de cambiar una vez establecida, pero no estamos aquí para eso. Y una vez más, un poco más despacio esta vez, los recondujo al tema. Nezu lamentaba decirlo, pero Ryukyu no era muy bueno en este juego, aunque eso era comparado con sus compañeros de juego habituales. ¿Es por eso que a Ken no le caes bien? Ah, por eso Ken me odia. Rió Nezu mientras daba una respuesta directa, bueno, una respuesta directa para él. Lo más directa que podía ser. O al menos, esta es una de las razones. A Ken le gusta este juego incluso menos que a ti, y es bastante bueno. Ah, ¿así que ustedes dos son cercanos? Ella se lanzó a la conversación en cuanto él retrocedió, buscando rápidamente las respuestas que quería. No era de extrañar que le gustara a Ronin. ¿Se conocen desde hace mucho tiempo? No podría decir que somos cercanos sin reírme. Nezu quizás manipule a la gente, pero al menos siempre será honesto. Tampoco nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero diría que nos entendemos muy bien. Demasiado bien, de hecho. Hasta ahora, la conversación había estado plagada de intentaría reducir su uso en el futuro. Tomó un sorbo de té mientras miraba a Ronin, quien seguía encorvado sobre los papeles, analizando todo con detenimiento. Ni siquiera se había distraído con este pequeño giro inesperado. Nezu tendría que esforzarse más en el futuro. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Ken? Lo conozco desde hace aproximadamente un año, y personalmente desde hace un poco menos. Eran esas pequeñas pistas las que le alegraban el día, y nada era más divertido que ir dejando caer pequeñas insinuaciones a lo largo del tiempo. Esto iba a ser divertido. ¿Es famoso? Ryukyu al menos dedujo que era alguien importante, ya que su reputación lo precedía, aunque eso no ayudó a determinar quién era realmente Ken. No como Ken, no, pero contar más sería revelar demasiado, y creo que él debería ser quien se lo cuente a la gente. Su respuesta reveló más de lo debido, pero se lo estaba pasando bien. Rellenó su vaso y le ofreció más. ¿Seguro que no quieres nada de beber? También tenemos agua en la pared detrás de ti. No, estaré bien, quería hablar contigo porque quería saber más sobre Ken, y él no me decía nada. Aunque sí admitió que te conocía. ¿Admitió que me conocía? ¡Qué sorprendente! Nezu supuso que la única vez que Ronin admitiría que se conocían sería cuando el justiciero estuviera enumerando buenos objetivos para practicar con la espada, y se alegró de ver que eran un poco más cercanos de lo que pensaba. Algo así como, ¿qué es? No. ¿Ken se dedica al heroísmo? Le pregunté si era un héroe profesional y parecía, derrotado. Su reacción fue muy extraña. Dijo que había dejado de intentar ser un héroe hacía tiempo, y como te conoce, me preguntaba si sabías algo al respecto. Oh. Nezu recordó la primera vez que mencionó eso. Incluso recordaba haber desentrañado la historia detrás de eso y recordaba el gran error de All Might. Sus ojos se desviaron instintivamente hacia un lado mientras miraba a Ronin, preguntándose cuánto debía decir. Ken ha tenido una vida interesante. Mucha gente lo ha decepcionado, y eso lo cambió. Se volvió muy fuerte para seguir adelante, y muy temible. Los ojos de Nezu se apartaron de Ronin, seguro de que estaba reaccionando a sus palabras, y se fijaron en Ryukyu. Su carrera lo ha transformado y lo ha convertido en uno de los mejores luchadores que conozco. ¿Lo has visto cuando da el máximo? Sí, una vez. Luchó contra tantos Nomu, sus ojos parecieron perderse un poco al recordar la pelea que presenció. Era un estilo tan extraño. Los mató a todos tan rápido, no se parecía a ningún estilo que haya visto antes. ¿De qué escuela de héroes aprendió? Ninguna. Nezu podía decirlo con seguridad. Midoriya nunca tuvo tiempo para estudiar en una escuela de héroes y asistió a un antro perdido en medio de la nada, sin presupuesto. No estoy del todo seguro, pero creo que Ken es autodidacta.
Y con la cantidad de armas que lleva, eso es impresionante. ¿Podrías hablar más alto? No entendí la última parte. No. Pero, dicho sea de paso, Ken nunca asistió a una escuela de héroes. Al fin y al cabo, no es un héroe. Hay otros lugares donde aprender a luchar. ¿Cómo? Estaba tomando notas activamente de lo que él decía. ¿Acaso intentaba imitar el estilo de Ronin? Eso sí que era adorable. En las calles. En los dojos. En el ejército. Ahora que lo decía, tal vez debería hacer que aprender al menos un arte marcial fuera una asignatura obligatoria para los alumnos de primer año. No tenía nada de malo, y solo le sería útil más adelante. Guardó esa idea para el futuro. Podría contárselo a Ronin para intentar convencerlo. Hay muchos lugares donde aprender y practicar artes marciales si estás dispuesto a intentarlo. Supongo que tendría que preguntarle eso. Se mordió el labio mientras pensaba en sus preguntas, murmurando para sí misma. Debería haberle preguntado eso la primera vez. ¿Puedes decirme qué hacía Ken desde que se jubiló? No. Sí, ya me lo imaginaba. Ken trabaja aquí. Eso sería una escuela de héroes, pero supongo que sí. Técnicamente está trabajando aquí por un corto periodo. Estos tecnicismos eran divertidos, mantenían a la gente intrigada. Le encantaba cuando podía responder preguntas con respuestas aún más confusas. Gracias por las respuestas, Nezu. No fueron de mucha ayuda. Ryukyu sonrió cortésmente, pero al fin y al cabo, seguía siendo sincero. Quiero reunirme con Ken y hacerle más preguntas, pero no creo que seas la persona indicada. ¡No! Puede que sea la peor persona, me odia. Intenté hacerle algunas preguntas hace unos días, pero como se estaba yendo, no quiso hablar conmigo en absoluto. Si pudiera acordar un momento para que pudiéramos hablar tranquilamente, podría obtener algunas respuestas útiles. ¿Por qué te interesa tanto? ¿Está pasando algo ahí? Vamos, dame algunos detalles. Solo quiero conocerlo mejor como persona por Miruko. Parecen muy unidos, pero Miruko en realidad no sabe nada de él. Como su amiga, creo que no debería haber tantos secretos entre ellos. ¿Eso es todo? Esa es la primera razón. La segunda era mucho menos importante. Quería aprender a pelear como él. Ahí estaba la razón que Nezu esperaba. Era lo que la mayoría de la gente, incluido él, admiraba del justiciero. Pero eso parece algo que debería preguntarle en persona, si tan solo tuviera tiempo para hablar con él. Ryukyu jugueteó con el reposabrazos del sofá mientras pensaba, y de repente miró hacia allí. ¿Podrías concertar una cita entre nosotros? Por favor. Nezu siguió el juego con una sonrisa. ¿Una cita entre ustedes dos? ¿Sí? Cada vez que lo veo está intentando hacer otra cosa, así que termino estorbando, pero si pudiera programar un tiempo con él para que no esté intentando hacer nada más mientras hablamos, probablemente. Captó la mirada divertida de Nezu y se corrigió. Será más probable que me dé respuestas. Es probable, pero no está garantizado. Ken no respeta a los héroes como la mayoría de la gente, así que tu clasificación no significa mucho para él. Eso sí, le caes bien, así que quizás tengas más suerte que la mayoría. Más suerte que la mayoría. Aunque es muy difícil sacarle alguna respuesta, Nezu, un momento. El grupo Examen F ya tiene seleccionadas las pruebas de fortalecimiento de peculiaridades y el equipo necesario para realizarlas durante toda la semana en horario diurno, ¿correcto? Oh, sí que lo hacen. ¿Algo más? Ahora no, gracias. Ronin ni siquiera levantó la vista mientras escribía en los papeles, volviendo a su propio mundo de tranquilidad. Nezu sonrió al volverse hacia un Ryukyu ahora muy avergonzado. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Ambos hablaron al mismo tiempo, y la sonrisa de Nezu se amplió al coincidir. Ronin, sin embargo, apenas les prestaba atención, concentrado en los papeles mientras su mente trabajaba. Eso solo lo empeora. Y más divertido. Llevas 2 aciertos al encontrarme. ¿Y has estado escuchando todo el tiempo? No, estoy intentando hacer algo ahora mismo, pero ustedes dos han estado hablando cada vez más alto. Lo siento. Fue divertido ver a Ryukyu dudar entre hacerle preguntas y darse cuenta de que solo lo estaría molestando. Por desgracia para Ronin, Nezu ya sabía que estaba en su lista negra y no tenía intención de cambiar de opinión, así que lo iba a fastidiar. Oye, tengo algunas preguntas. Nezu se inclinó hacia Ken con una gran sonrisa en el rostro, prácticamente saltando en su asiento. No. Qué lástima, no vas a ir a ninguna parte y lo sabes.
Entonces, ¿quién te enseñó a pelear? Yo. Ahora cállate o déjame llevarme estos archivos a casa. A diferencia de las largas respuestas de Ryukyu y Nezu, Ken fue directo al grano, igual que cuando ella intentó sacarle información. Su tono no era nada respetuoso al tratar con la directora de la UA. Nah. Siguiente pregunta, ¿querías hacerle algunas preguntas a la señora Ryukyu? No, parece que está trabajando, qué lástima por él. Ken, te dedicas al heroísmo. ¿Heroísmo? ¿Heroísmo? Lo siento, lo dijo antes y me despistó. ¿Un conserje forma parte de la industria culinaria? Vago. Me gusta. Siguiente pregunta, ¿quién eres? Estoy molesto y a punto de tirarte por la ventana. Quiero ver si eres pariente de las ardillas. Ken señaló con la cabeza hacia la ventana más cercana, que ni siquiera estaba abierta. Ryukyu no estaba seguro de que pudiera abrirse. Ah, sí, las ardillas. Pueden caer desde cualquier altura sin peligro gracias a su conocimiento natural de la aerodinámica, usando sus cuerpos como una especie de pseudoparacaídas. Les aseguro que no tengo ningún parentesco con ellas y probablemente moriría. ¡Qué suerte tengo! En efecto. Sigo pensando que no has respondido a esa pregunta, pero prefiero no salir volando por las ventanas, así que pasemos a la siguiente. Ryukyu, pregunta lo que quieras. Esto parece un poco grosero. Es. Muchísimo. Además, es la mejor manera de sacarle respuestas. Así que adelante, pregunta lo que quieras. A pesar de lo que Nezu había dicho antes, parecían bastante cercanos, actuando ambos en perfecta sincronía. Nezu parecía tenerlo en alta estima, a juzgar por la naturalidad con la que se trataban. ¿Cuál es su relación entre ustedes? Más molesto y molesto. Ken ni siquiera dudó en su respuesta, y al menos estaba dando respuestas más o menos claras. Lo mejor que había obtenido hasta el momento. Dijiste que te entrenaste por tu cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué intentaste recomendarme que aprendiera con otra persona? Y, por primera vez, Ken se detuvo por un segundo. Su lápiz se detuvo a mitad de un trazo mientras miraba a Nezu una vez, y luego volvió a su trabajo. Porque mi estilo de lucha no es compatible con tu peculiaridad. Las peculiaridades combinan bien con diferentes estilos de lucha, y algunos estilos no funcionan juntos. Tú y yo tenemos esos estilos. Un analista de peculiaridades podría crear un estilo de lucha que se adaptara bien a tu peculiaridad, y la asociación de héroes puede proporcionártelo fácilmente. No me necesitas. ¿Pero qué pasa cuando no uso mi don? De nuevo, una breve pausa. Más larga mientras la escuchaba, girándose ligeramente para mirarla. Mi don es muy situacional, y hay muchas ocasiones en las que no puedo usarlo. Tú no pareces luchar con tu don, así que me preguntaba si podría aprender tu estilo de lucha para esos momentos ahora, le prestaba toda su atención, dejando los papeles mientras la observaba. Todavía hay gente mucho mejor de la que aprender que de mí. Algunos estilos de lucha que podrías usar tanto con tu don como sin él. No me necesitas. Los analistas de peculiaridades se ganan la vida diseccionando peculiaridades y encontrando las mejores maneras de mejorarlas y expandirlas, y yo soy un tipo cualquiera que has conocido 3 veces ya. No tengo las cualificaciones para crear un estilo de lucha para ti, excepto cuando lo hiciste por Kaminari. Cállate, cabrón, y no tengo ningún deseo de hacerlo. No gano nada con esto, ambos perdemos el tiempo, y punto. Ken ordenó los papeles y se puso de pie. Esto también se acaba aquí. Aquí tienes tus papeles de vuelta, y me retiro. Adiós. Ken le arrojó los papeles a Nezu y se marchó, recogiendo su característico paraguas al salir. Nezu se despidió con una gran sonrisa mientras el hombre encapuchado se alejaba. ¿Sabes? Creo que le caes muy bien. No te ha insultado ni una sola vez. Eso tiene que significar algo. Normalmente insulta a todo el mundo. Bueno, tal vez solo me insulta cada vez que nos vemos. En fin. Nezu se giró para mirarla de nuevo, tomó otro sorbo de té y continuó. Espero que eso haya respondido a la mayoría de tus preguntas. Fue mucho más comunicativo de lo que pensaba. Pero, ¿por qué quieres pelear como él? No creo que uses una espada con tu don, ¿usa una espada? Ryukyu se quedó un poco desconcertada por ese comentario, tratando de recordar lo que sabía sobre Ken. ¿Usa una espada? Oh, nunca lo has visto ponerse serio. ¿Qué le viste usar? ¿Pistolas? ¿Agujas? ¿La lanza? Vamos, dame detalles. ¿Solo agujas y sus manos, tiene armas?
¿Varias? Ni siquiera sabía si la policía usaba más de un arma por agente, y una lanza le parecía poco práctica. ¿Y una lanza? Vaya, Ken tiene un montón de armas. Nezu se rió al pensarlo, pero rápidamente volvió a concentrarse. Creo que entre tú y Ken, me daría más miedo que Ken se descontrolara dentro del agua solo con ese paraguas, si es que realmente es un paraguas. Pero podrás averiguarlo más tarde. Sí, por lo que sé, Ken practica esgrima ante todo. Su mejor arte marcial es la esgrima. No sé qué habrás visto, pero cuando desenvaina esa espada, Nezu pareció perderse en sus pensamientos por un instante, sonriendo ampliamente al recordar algo lejano. Bueno, no hay nada como verlo en persona. Espero que puedas verlo algún día. Nezu se levantó de un salto y se dirigió a la ventana por la que Ken lo había amenazado con arrojarlo hacía menos de 5 minutos. Ryukyu se levantó para unirse a él. La vista daba a la entrada del agua. Un pequeño punto se movió en el suelo. Una figura encapuchada caminaba con un paraguas como si fuera un bastón. Parece que lo valoras mucho. Sí. Él solía querer ser un héroe, ¿sabes? ¿Qué pasó? Mucha gente le falló. La sociedad de héroes le falló. De alguna manera, yo también le fallé. ¿Es complicado? ¿Acaso odia a los héroes? Ryukyu recordó cómo Nezu había mencionado que Ken no respetaba a los héroes, y la forma en que el anciano trataba al director de una de las mejores escuelas de héroes del mundo lo demostraba. No lo sé, no soy él. Nezu sonreía, pero no parecía hablar con la misma ligereza de antes. Espero que no. Sería un gran héroe, ¿sabes? Incluso podría robarte el rango, ¿ya? ¿No crees que sea lo suficientemente bueno como para entrar en el top 10? No, superaría a los 10 mejores actuales. Cuando Ken se lo propone, está en una liga que creíamos que solo existía una persona. Los ojos de Nezu estaban fijos en la pequeña figura que tanto admiraba, que salía lentamente por la puerta de su casa. Espero que se convierta en un héroe. ¿Por el bien de la sociedad? Para él.